Una de las promesas más bellas y más extraordinarias que esperamos nosotros los cristianos, sin lugar a duda, es el retorno de Jesús. Ese retorno glorioso, ese momento precioso cuando Él lo anunció primeramente allá en el Monte de los Olivos, donde desde aquel momento que Él fue alzado en una nube y aquellos dos personajes o dos seres angelicales que bajaron en ese momento ante la mirada de aquel grupo de personas, posiblemente de 120, algunos dicen que posiblemente eran unos 500 ya. Por lo que dice el apóstol San Pablo, es probable que para ese momento eran mucho más de 500. Era lógico, habían pasado 40 días desde su resurrección, ya se había regado como humo, como polvo en todo Jerusalén el testimonio de su resurrección. Así es que es muy probable que a esas alturas, en el día número 40, hubiesen, algunos piensan, arriba de 900 personas ya, ese día en el Monte de los Olivos. Eso agarrándose por la expresión que utiliza Pablo, que dice que los testigos de su resurrección fueron más de 500. Sea lo que sea, ese día debió haber sido impresionante. Por supuesto, los 120 que fueron sus testigos permanentes durante 3 años y medio, más los que se añadieron, estaban esa mañana en el Monte de los Olivos. Esa mañana, cuando Él se les aparece por última vez. Esa mañana donde Él comisiona a la iglesia en lo que nosotros hoy en día conocemos como la Gran Comisión. Algunos ya en la parte teológica se considera que es allí, en ese mismo momento, cuando Dios legaliza, a través del Señor Jesucristo, legaliza oficialmente el cambio del candelabro del pueblo de Israel a mano de la iglesia. Es decir, en ese momento, oficialmente la iglesia se vuelve en la luz del mundo, con la misión de alumbrar a las naciones con las benditas nuevas del Evangelio. Ese traspaso que se da en ese momento ahí, de la lámpara que pertenecía, hasta antes de ese día pertenecía al pueblo de Israel, y que ahora se traspasa momentáneamente a la iglesia. ¿Y por qué decimos momentáneamente? Porque en ningún momento debe de interpretarse como que la iglesia sustituyó al pueblo de Israel. Esa es una teología falsa que la patentizó un filósofo de la Iglesia Católica en el siglo V llamado San Agustín de Hipona. Que dicho sea de paso, San Agustín de Hipona, que es el teólogo de la Iglesia Católica, y que lo que se sabe de él, acabo de estar hace unas pocas semanas en Grecia, cada 2 años hago lo que se llama los Pasos de Pablo con grupos de peregrinos, de estudiantes más bien que me acompañan, y lo que se sabe es que San Agustín de Hipona se alimentó en uno de los filósofos griegos que se menciona en el primer siglo como uno de los hombres famosos en la iglesia primitiva, en el siglo I, como era Orígenes. Se dice que Orígenes era un filósofo griego que se convirtió al cristianismo, y aunque en algún momento el liderazgo cristiano lo consideró hereje porque él enseñó una teología que en aquel momento los cristianos rechazaron,
Y es que, según la historia, este personaje era filósofo griego, y en la filosofía griega hoy en día se conoce que había una filosofía que enseña lo que se llama la selectividad de los dioses. O sea, que según esa filosofía de los dioses mitológicos de Grecia, decía que existe personas que nacen para ser pobres, porque así decidieron esos dioses, y que existen personas que nacen para ser ricos, porque así lo decidieron esos dioses. Y entonces se llama la filosofía de la selectividad. Es decir, decían ellos que habían unos que habían nacido para ser privilegiados por los dioses y otros que por más que hicieran, al fin y al cabo no eran escogidos. De allí que este personaje empezó a decir, a mezclarlo con el cristianismo, y más adelante a San Agustín la patentiza en la teología de salvos siempre salvo, que es hasta en la actualidad la teología de la Iglesia Católica. Es por eso que usted a ningún cura lo ve hablando de que alguien se va al infierno una vez que se bautiza, entre comillas, siendo niño. No importa si murió borracho, el cura le hace la misa y lo declara que está en el cielo, porque la Iglesia Católica es su teología, la Iglesia de San Agustín de Hispona. De hecho, es un grave error decir que esta es una teología de Calvino, porque no es de Calvino. Recuerde que Calvino era un fraile, un cura católico. Cuando ellos se convierten, tanto él como Martín Lutero, ellos eran católicos directamente, y de manera que algunas de las teologías que se mantuvieron fueron las que ellos aprendieron en las universidades que en ese entonces tenía la Iglesia Católica. Bueno, lo que quiero llevarles en esto, que en la teología de San Agustín de Hispona enseña lo que se llama, por lo mismo, enseña lo que se llama la teología del reemplazo, que quiere decir que ahora la Iglesia es el nuevo Israel, y que el Israel que nosotros conocemos ahora ya no es pueblo de Dios. La teología esta de la Iglesia Católica, que más tarde vino este señor fundador de los Testigos de Jehová, llamado Carlos Teisel Russell, y adopta esa teología. Mire qué incoherencia. Los Testigos de Jehová aborrecen a los católicos, pero no aborrecen su teología. Entonces agarraron la teología de ellos, y entonces es por eso que ningún testigo de Jehová le va a dar una teología de la enseñanza del pueblo de Israel actual, porque ellos creen, como la Iglesia Católica, que la Iglesia sustituyó a Israel. Es por eso que usted ve que los curas católicos, el Papa, todos los papas y todos, usan los mismos atuendos que utilizaban los sacerdotes en el tabernáculo en la época de Israel. ¿Por qué? Porque el Papa se considera el sumo sacerdote. De hecho, así le dicen los católicos, el sumo pontífice, que era un título que lo tenía, recuerda, Aarón, y después el sumo sacerdote de Israel, porque ellos se consideran los sustitutos. Y es por eso que los cardenales y los papas ¿se han fijado ustedes? La kipá, el gorrito, porque ellos se consideran los sustitutos, los que han, ¿cómo se dice? Los que han reemplazado a Israel. Es una teología completamente falsa, y que lamentablemente por la influencia de la teología católica, múltiples de evangélicos en el pasado creyeron esa teología, y ahora son poquísimos los pastores que quedan enseñando que el Israel espiritual ahora es la Iglesia y que el Israel el otro ya no existe. De hecho, la teología esta que se llama la teología del Kingdom Now o el reino ahora, esa teología es la misma teología católica, que es por eso que usted ve a los grandes apóstolos del Kingdom Now, o la famosa teología esa, hablando de la conquista, porque usan todas las promesas del Antiguo Testamento, se las aplican a ellos porque ellos son ahora el nuevo Israel. Pero recuerde que eso es otro error. Unas son las promesas para el pueblo de Israel y otras son las promesas para la iglesia. Son promesas muy diferentes.
Para el pueblo de Israel son promesas como nación política. ¿Qué quiere decir? Nación política, una nación que tiene fronteras, que tiene 4 puntos cardinales, que se le permite por ley de Dios tener su ejército y se le permite por ley de Dios defenderse y se le permite tener todo por petición. ¿Acuerda cuando Samuel se le permite tener un proceso político como el de las demás naciones? Cuando ellos decidieron que ya estaban aburridos de tener la teocracia y que querían reyes como los gentiles. Entonces, cuando usted busca las promesas para Israel en el Antiguo Testamento, son promesas para una nación física, política. Y eso debe entenderlo mucho, que muchas veces muchos teólogos en nuestra iglesia no lo entienden. En cambio, las promesas para la iglesia son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una nación. ¿Por qué no es una nación? Porque está compuesta de ¿quiénes? Por pueblos, tribus, lenguas, razas, de todo. ¿Quién puede contar a los cristianos hoy en día? Nadie. Porque tenemos de toditita las razas. Tenemos cristianos chinos, tenemos cristianos negritos, tenemos cristianos anglosajones, tenemos cristianos africanos, tenemos cristianos en Amazonía. O sea, la iglesia no es una nación. Por eso es que Pablo dice: y vosotros con nuestro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, nación santa. Para Dios somos una nación, pero en la terminología de Dios. Pero en la terminología política no podemos ser una nación. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ahora como iglesia, las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento, igual como nuestra iglesia espiritualmente se habla que es un pueblo grandísimo, compuesto de todas las naciones, pero es espiritual. Entonces nuestras promesas son espirituales. ¿Por qué creemos en la sanidad? Porque es poder espiritual. ¿Por qué creemos en echar fuera a los demonios? Porque es poder espiritual. ¿Entiendes lo que digo? Ahora, cuando entramos ya en las promesas que hacen estos de la teología de la liberación, estos falsos apóstoles, que dice: y el terreno que pisares será tuyo, son promesas de Israel, porque a Israel se le permitió conquistar su tierra. Ahora, cuando lo interpretamos en la iglesia, lo del King Now, por ejemplo, hoy con tantos levantamientos que está hablando, estaba viendo en mi página, porque ahí en mi página tenemos de Bolaines Ministry, Facebook, tengo personalidades aún del mundo político que son amigos, están ahí, los ven. Y hay un líder político cristiano, y puso hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, que ahora lo vamos a ver, él puso y dijo: este es el momento de los cristianos, este es el momento que los cristianos nos unamos a los movimientos políticos para conquistar las naciones. Pero un momento, ¿dónde Dios nos manda a conquistar las naciones? Dios nos manda a predicar el evangelio a las naciones, a sembrar el reino de Dios en los corazones, pero no nos manda a conquistar un poder político. ¿Por qué? Porque hay una profecía escatológica que se tiene que cumplir, que es el tiempo de los gentiles, el gobierno de los gentiles, que finalizará con una bestia llamada Anticristo, otra bestia llamada el falso profeta y otra bestia llamada el antipadre, que finalmente finalizarán en la gran tribulación, en la gran batalla de Armagedón. Y allí en Armagedón se mirará esa imagen, esa misma imagen, porque esa imagen que usted está viendo ahí sucederá para el final de la gran tribulación. Cuando aparezca el Rey de Reyes, Señor de los señores, con sus miriadas de ángeles, en ese momento le quitará el poder a los gentiles. ¿Por qué? Como vamos a ver ahorita, el gobierno de los gentiles es incapaz de traer la paz. Es incapaz de traer
de saciar las necesidades de los pueblos. No lo puede. Y finalmente terminan en la catástrofe de Armagedón. La bestia anticristo y el falso profeta serán apresados en vivo y a todo color, en cuerpo y alma. Y son los dos primeritos que van a estrenar el misteriosísimo lago de fuego. ¿Por qué digo misteriosísimo? Porque nadie sabe a dónde está ese lago de fuego. Cuando la Biblia dice que es un lugar reservado, cuando dice reservado, ¿para qué nos vamos a meter en problemas de buscar y especular? Dice reservado. No nos quebremos la cabeza. No busquemos. Dejemos en su momento. Dios lo tiene reservado. Tiene que ser un lugar terrible, pero terrible, como para que los mismos demonios y el propio Satanás tiemblen cuando escuchan de ese lugar. Satanás y sus demonios saben que ese es el lugar final de ellos. Entonces, al finalizar la gran tribulación en Armagedón, estos dos personajes, hago un análisis profundo, pero profundo de uno de esos dos personajes en este libro, Camino al falso profeta. Aquí específicamente hablo que el falso profeta, que ante las naciones él va a aparentar, nótese, que es lo que toco también en el libro de Israel sobre las tres bestias. Son tres bestias, que es profundo, porque siempre hemos hablado solo de dos bestias, pero en realidad son tres. Una que será un líder político de la nación más poderosa del mundo. Otro que será un líder religioso específicamente del corazón de Roma. Es decir, la Babilonia religiosa. Vale la pena que investigue al Papa Francisco, porque es vecino de ustedes. Porque las raíces de ese misterioso hombre, de una de las naciones más masónicas de toda Latinoamérica, porque la primera nación más profundamente arraigada en la masonería es Argentina. De hecho, son dos naciones dentro de la misma nación, porque la verdad son la misma, Uruguay y Argentina, y ambas naciones son profundamente masónicas. O sea, desde su historial están manejadas por la masonería, o sea, los Illuminatis. Entonces, vale la pena que ustedes investiguen quién es el Papa Francisco. Y también muchos líderes religiosos evangélicos que salieron de Argentina y que tienen tremenda influencia en la iglesia evangélica, pero que son íntimos amigos del Papa, del actual Papa. El problema es que como nuestra iglesia evangélica ha dejado de leer la Biblia, se les olvidó un pasaje que dice que cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso es muy interesante. Porque recuerde que la misma iglesia de Chile es influenciada hasta hoy en día por múltiples de esos impresionantes líderes evangélicos de Argentina. Es muy importante. Entonces, ese misterioso personaje que se llama el falso profeta, que dedico a la parte final de este libro, ante el mundo él va a ser un hombre amado, querido, impresionado. Ante el mundo lo presento aquí porque el libro lo escribo antes que el Papa Francisco fuera nombrado Papa. Y estoy diciendo las características que es, ante el mundo el hombre se va a presentar como un hombre súper humilde, accesible, que todo mundo se podrá acercar, que todo mundo lo va a tocar y que la gente va a quedar impresionado. Qué hombre tan humilde, tan accesible, porque él va a tratar de imitar a Jesús. Ante el mundo, él será una figura súper especial, pero ante los ojos de Dios es un monstruo. ¿Y por qué?
porque es uno de los tres que terminará estrenando el lago de fuego. ¡Wow! ¡Qué tenebroso de verdad! Es ya en su parte final. Entonces, ahí, en ese lugar, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego, sí. Y Satanás será apresado y enviado a la cárcel del pozo del abismo por 1000 años. Profundo ese tema. En la teología de esto del Kingdom Now no puede calzar. No podemos los evangélicos conquistar los poderes políticos porque se tiene que cumplir la profecía. Ahora, ¿qué vamos a conquistar nosotros que Jesús no haya conquistado? En la segunda venida, cuando Cristo venga allí, donde lo está viendo, cuando Jesús venga, ¿va a venir a conquistar las naciones? No. Las naciones le pertenecen a Él. Simplemente Él viene y toma posesión de sus naciones para que se cumpla el Salmo 8. Y todo lo ha puesto bajo sus pies. Toma posesión y comienza el reino de la restauración. Y vaya si no necesitaremos restauración con todo el desastre que tenemos en la nación ahorita, ecológico y todo eso. La contaminación de los mares, la pérdida de muchas especies de animalitos, todo eso lo toco en esa parte del milenio. Va a ser restaurado en ese glorioso milenio de 1000 años. Y que vale la pena que soñemos, porque son promesas benditas del Señor. Bien, pero bueno, ese es otro tema, el otro día lo tocaremos en profundidad, y si no, aquí está también en el libro de Israel al filo de la profecía. Entonces, en este momento nosotros, la iglesia, nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Nótese, creyere y fuere bautizado. ¿Por qué digo esto? Porque hay movimientos sectarios. No sé si hay aquí en Chile, pero en Centroamérica y México estamos infectados. Movimientos sectarios que le dan más importancia al bautismo que al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que sencillamente le preguntan, ¿y fuiste bautizados en el nombre? Ah, no, entonces no eres salvo. Oye, no es el bautismo el que salva. Porque si el bautismo es el que salva, entonces el ladrón penitente en la cruz del Calvario. Entonces por lo que vamos a orar al hospital cuando se están muriendo y vamos como pastores y vamos a orar en el momento de su muerte y lo dedicamos a Cristo y confiesa a Jesús. Lógicamente que mientras hay vida es un requisito que tenemos que cumplir como cristianos. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, ¿por qué ser bautizado? Porque el bautismo, cuando tú aceptas ya el bautismo, te comisiona ya preparado para que vayas a la gran comisión. Es decir, es como que ya recibes la licencia. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia tiene que cumplir esa misión? ¿Hasta cuándo? Hasta en el momento que la iglesia sea arrebatada. En el momento del arrebatamiento de la iglesia termina lo que se conoce, no la plenitud de los gentiles. No confunda la plenitud de los gentiles con la plenitud de la gracia. La plenitud de los gentiles es el sistema del gobierno gentil que terminará al final de la gran tribulación. Pero la gracia, la plenitud de la gracia, ¿cuándo termina? ¿En qué momento termina la plenitud de la gracia? Con el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia termina la plenitud de la gracia. Y al ser arrebatada la iglesia, ¿a quién regresa el candelabro? No me vaya a decir usted que a Guillermo Maldonado. No va a regresar a los apóstotas. El candelabro regresa a su pueblo original. ¿Y quiénes retomarán ese candelabro en el pueblo de Israel?
A ver, el que me diga aquí, el pastor anfitrión lo va a invitar a comer ahora. ¿Quiénes retomarán ese candelabro en el pueblo de Israel? A ver. Los 144,000 sellados. ¿Cuál sello van a recibir? ¿Cuál sello van a recibir? A ver, dígame, ¿cuál es el sello que van a recibir? El mismísimo que usted recibió el día que se convirtió a Cristo. Porque el día que nos convertimos, dice Pablo, que fuimos sellados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y dice Pablo que el que no tenga este sello no pertenece a Dios. Los 144,000 no van a recibir otro sello diferente que el que nosotros tenemos ahora. Igual que cuando nos convertimos de verdad, de corazón, fuimos sellados. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos cristianos que posiblemente no tengan el sello del Espíritu Santo. Esto es duro decirlo. Disculpe con todo respeto, porque no tengo mucho, solo vengo una noche y todo aquí. En este toco la razón que se llama Camino al Falso Profeta, es que toco en profundidad esos temas. Y uno de ellos es los falsos, que inclusive hasta pueden ser predicadores y hasta jalar multitudes sin tener el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que el día del juicio el Señor le dirá? Y dice, y muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre fuimos profetas de las naciones. Y les dijo Jesús, mentira, ustedes no fueron nada de eso. ¿Les dijo eso? Fíjese que no. Jesús no les recalcó eso. Lo que quiere decir que sí es cierto que hicieron un milagro, que sí es cierto que echaron fuera demonios, pero hubo un problema. La declaración de Pablo en Timoteo: y conoce el Señor a los que son suyos, y tiene este sello. Y luego dice Pablo, y cualquiera que actúe, porque esa es la traducción original, dice, y cualquiera que actúe, no está hablando de inconverso, está hablando de cristiano o predicador, y si cualquiera que actúe inicuamente no tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Ven? Espero que muchos de ustedes puedan dormir esta noche. Pero tranquilo, si usted ha recibido a Jesús de corazón a corazón, recibió el sello del Espíritu Santo. Amén. Y si no se ha convertido, al final vamos a hacer un llamado, se convierte y esta misma noche va a ser sellado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el sello del Espíritu Santo, o sea que por eso me gusta la canción de Oscar Medina que dice, ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Porque cualquiera puede saltar y brincar y cantar. No son los saltos ni los brincos lo que demuestra que eres un verdadero salvo. Son tus frutos. Los frutos del Espíritu Santo son los que demuestran si eres o no lo eres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con el arrebatamiento de la iglesia termina la gracia y vuelve el candelabro a manos del pueblo de Israel a través de los 144,000. ¡Oh, qué precioso que es nuestro Dios! ¿Sabe por qué? Porque anoche hablábamos, vamos a ver un poquito ahí, cómo Satán está haciendo triza de nuestra iglesia evangélica con las redes sociales. Y cómo Satán, decíamos anoche, vamos a ver un poquitito más ahora, cómo Satán está haciendo que nosotros los evangélicos nos estemos dando duro en las redes sociales, nos estemos desbaratando nosotros mismos.
Porque la iglesia no tiene la madurez para las redes sociales. Y están escuchando a una multitud de demonios que los están haciendo cambiar de opinión. Pero en la gran tribulación, el Señor se vengará. ¿Y sabe quiénes va a usar en la gran tribulación? Que van a hacer uso, pero de uso preciosísimo de las redes sociales. Nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. ¿Saben ustedes quiénes fueron los creadores de las redes sociales? ¿De qué raza? ¿De qué raza? Son judíos. Los 4 jóvenes que crearon las redes sociales son judíos. Esto no fue accidental. Así es que los 144,000, no olvide, todo está perfecto. Todititos nuestros jovencitos, nuestros niños, son los cibernéticos de hoy en día. Estos muchachitos son los cibernéticos, son los genios, son los que nos ayudan a nosotros los viejos ahora en día con nuestro teléfono. Qué profundo, qué lindo es la palabra de Dios, ¿verdad? La escatología. Hace muchos años no entendíamos esta profundidad de la palabra. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que el arrebatamiento está a las puertas? Ahora, otra cosa muy importante que sepan ustedes esta noche. Nosotros los evangélicos no esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Sabían eso ustedes? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? El rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo ocurre al final de la gran tribulación. Entonces, las señales que nosotros vamos a ver son señales del fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas señales suceden, quiere decir que el fin del mundo está a las puertas. Ahora, ¿cuándo comienza el fin del mundo? A ver, ¿cuándo cree que comienza el fin del mundo? A ver, dígame, alguien aquí, dígame, ¿cuándo cree usted que comienza el fin del mundo? ¿O en qué momento comienza el fin del mundo? En el rapto. ¿Por qué con el rapto comienza el fin del mundo? Porque una vez que suceda el arrebatamiento de la iglesia, el reloj del fin del mundo comienza a correr sin pararse ya. Es decir, comienzan los últimos 7 años sin pararse. Ese es el fin del mundo que habla el Señor Jesucristo. Así que las señales que vamos a ver son señales antes del fin del mundo. Jesús lo hablamos, donde lo leímos. Dijo, y ustedes verán todo esto, mas no luego será el fin, sino que lo que ustedes están viendo son señales. Al ver estas señales, luego vamos a ver la pasaje final. Prepárense entonces. Me gusta la traducción de 1909 aquí, que leímos ahora. Esa es la traducción que leímos hoy. Y me gusta porque calza perfecto lo que dice, porque en la traducción que ustedes tienen ahorita de la Reina Valera 6095 dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí lo dice más correcto, que es el original, dice, y se levantará gente contra gente. Y luego dice, y naciones entrarán en guerra entre sí, que lo acabo de hacer en el programa El Mundo Actual, no sé, no me lo han puesto ahorita todavía. Al decir entre sí no dice que será un enfrentamiento de naciones contra naciones, Estados Unidos contra Rusia, sino que serán guerras internas entre las naciones. O sea, divisiones profundas dentro de las naciones. Eso es lo que está hablando el original. Jesús dice que se levantará gente contra gente. Pero ¿qué es lo que hará que la gente contra gente se levante? Necesita una motivación para que alguien se levante contra otro. Esa motivación se llama odio. Necesitarán odio. Dios es el nombre de Dios. Así que estando él allí, desde el Monte de los Olivos, habla de este sermón. Y habla de la fase final. El fin de los tiempos. Fase final, la cercanía de una crisis sin precedente. Anuncia la pronta llegada de la tribulación. Es decir,
que todas estas señales que Él habla, cuando nosotros como iglesia lo empecemos a ver, debemos de saber que está cerca la llegada del periodo horrible que habló Jesús, llamado como la gran tribulación. Ahora, es muy importante anunciar que esto llegará precisamente con esto, con un espíritu de odio. Nótese, y en el cielo, leímos ahí, dice, en el cielo espanto. Solo Lucas toca eso. Espanto quiere decir cosas, y en los cielos habrá espantos. La palabra espanto viene de la misma palabra fantasma. Y de la palabra fantasma viene la palabra demonios. Quiere decir que del segundo cielo van a ser expulsados demonios antes de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 12 dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles peleaban contra Miguel, y Miguel y sus ángeles peleaban, pero estos demonios no prevalecerán y serán lanzados a la tierra. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra, porque estos demonios, sabiendo que les queda corto tiempo, se lanzarán. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Después del rapto? No, tiene que ser antes del rapto. ¿Por qué? Porque a la hora del arrebatamiento de la iglesia, los cielos tienen que estar limpios de todo demonio, porque viene el galanazo novio para levantar a su novia. Ahora, ¿qué son estos demonios? Disculpe que les mencione aquí, porque lo toco aquí en Apocalipsis 12, en el libro Israel al filo, en profundidad, con toda la investigación. Desde 2010, los científicos vienen registrando los misteriosos rugidos del espacio, que ustedes los chilenos han sido testigos. Porque hay documentales aquí en Chile, uno de ellos en Santiago de Chile, en el 2014, a las 12 del mediodía. Está documentado cuando los chilenos ahí de momento empezaron a escuchar esos rugidos impresionantes. Aquí Villarrica, aquí está el pastor, también experimentaron algo parecido, nos contaron ahí en Villarrica de los famosos rugidos. Los científicos dicen, cuando estoy citando al científico aquí de Discovery, que dice que no saben los científicos exactamente qué está pasando en esa parte misteriosa del segundo cielo, pero que de una cosa tan seguro, que desde 2010, dicen ellos, estamos siendo visitados por espíritus de odio que los seres humanos nunca antes habíamos visto. Es espantoso, es horrible, es triste, ese espíritu de odio que estamos viendo desde 2010, sin precedente. Ataques horribles, espantosos, y un odio específico contra la comunidad judía, contra toda la raza, pero más contra el pueblo judío y contra los cristianos, especialmente contra los verdaderos siervos de Dios. Atentado tras atentado tras atentado, los atentados más horripilantes, más horribles que jamás habíamos visto, están sucediendo desde 2010 para acá. Y esos demonios, como viajan por los aires, porque son espíritus, han entrado a nuestra casa por los aires, a través de la internet. Y los cristianos no han sido exentos de esto. Anoche lo hablábamos, con Jesús lo habló. Aquí está el pasaje, déjeme verlo aquí. Ahí está. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese odio que está terrible en el mundo, pero terrible, terrible en el mundo, también nos ha infectado a nuestra iglesia. Porque los propios evangélicos se atacan con odio en las redes sociales. Y el odio no procede de Dios, son demonios. Son demonios. Nunca habíamos visto tanto odio tan espantoso, tan horrible, como el que estamos viendo en este momento. Y ese está abonando un terreno propicio. ¿Qué dijimos? ¿Qué ingrediente necesita para que pueblo, gente contra gente se levante? ¿Cuál es el ingrediente? Dijimos, odio. Ese odio ha penetrado en todas las esferas políticas, en todas. El día miércoles que salí de Houston, Texas, hice un artículo que está allí en mi Facebook con camino acá, y en donde estoy diciendo por qué los cristianos
no podemos participar en los mitines políticos, porque finalmente todo eso pertenece al sistema de los gentiles y ninguno de ellos va a tener solución. Porque el único que va a traer la verdadera paz se llama Jesús de Nazaret. Ese odio profundo que estamos viendo nos está atacando a través de las redes sociales, no solamente al mundo. Espíritus de odio en las redes sociales que está haciendo que los niños se suiciden a causa de los ataques de bullying. Ustedes aquí en Sudamérica fueron testigos hace 2 años aquí en Argentina de una niña preciosa de solo 15 años. Preciosa la niña. Fue atacada en las redes sociales por sus propios compañeros con tanto bullying que la niña de solo 15 años terminó suicidándose. Los expertos dicen, por favor, padres que están aquí, que vigiles muy de cerca a tu niño si tiene acceso a las redes sociales. Y que si ves a tu niño muy deprimido, de inmediato ponle atención, porque podría estar siendo acosado por demonios de las redes sociales, utilizando, lógicamente que los demonios necesitan cuerpos para atacar. ¿Cuerpos de quiénes? De gente depravada. Estamos viendo estos demonios operando en este momento. Eso incluye a demonios predicadores. ¿Pero cómo es eso? ¿Demonios predicadores? Claro que los hay. Pablo lo dijo. Pablo debe de dicho, pero tú predica, exhorta, redarguye, porque vendrá tiempo cuando no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar muchas cosas feas, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, gente depravada, que los apartarán a ustedes de la verdad y los volverán al odio. Anoche decía, ok, tú que estás escuchando ese tipo, ese elemento y que le tienes hasta like y en algunas veces hasta le has mandado ofrenda. Y que te predique en contra del diezmo, que te predique en contra del arrebatamiento, que te predique en contra de la deidad de Jesús, que te predique que la Biblia no es perfecta, que hay muchos errores en la Biblia. Y tú le crees a ese personaje, pero ¿lo conoces tú? Es que lo ves en la pantalla, lo ves aquí en esto, y lo ves, pero ¿a dónde está él? Cualquiera se puede poner en su cuartito, pone una pantallita, pone el tripié, se pone ahí, se pone saco y corbata, y hasta se pone un título atrás, pastor de la iglesia, tal como tú ni lo conoces. ¿Le estás creyendo a ese demonio? ¿Cuál es el resultado en este momento? Lo que voy a decir está documentado. 75% de la iglesia evangélica, incluyendo Chile, desde el 2010 han dejado de diezmar. 75% de la iglesia evangélica. ¿Sabe cómo está sobreviviendo la iglesia en este momento? Con solo el 25%. Que eso es un milagro de Dios. Está sobreviviendo con solo el 25% de los diezmadores. El 75% de los evangélicos dejó de diezmar. ¿Y sabe por qué? Por esos demonios que están ahí. Por milagro de Dios está sobreviviendo la iglesia de ese 25%. Esos demonios han sembrado duda en la propia iglesia evangélica. Ahora, si en los propios evangélicos ha sembrado hasta odio, ahora cómo está el mundo que es vulnerable completamente. Ahora entiendo entonces lo que estamos viviendo en estos momentos. Hemos entrado en una crisis sin precedentes a finales de este 2019. Dios mío, este 2019 está terminando de una forma feísima, pero feo. Lo que quiere decir que el próximo año será un año profundamente profético. Esta tarde
Estaba viendo aquí ese noticiero, no creo que es chileno, que se llama 24 horas. Y estaba viendo a un experto chileno que estaban entrevistando. Y estaba diciendo el experto chileno, dijo, los efectos de lo que está pasando ahorita, los chilenos no lo van a sentir hasta dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, dijo, los chilenos se van a dar cuenta de la crisis que están ocasionando en este momento. Si estamos hablando 6 meses, estamos hablando del próximo año, 2020. Pero la situación no solo les está pasando a ustedes. Estamos viendo como una especie de dominó. A nivel de todas las naciones lo que estamos viendo. Si lo que estamos viendo fuera solamente en Chile, uno diría, son casos aislados. No, es que no es solamente en Chile. Es global lo que estamos viendo. Anoche hablábamos de este país de Chile. Chile, uno dice, bueno, Chile tenía un gobierno de este señor Evo Morales. Bolivia. Evo Morales. Evo Morales tenía, ¿cuánto? Más de 10 años, 14 o 15 años ya en el poder. El tipo fue antijudío sus 15 años. En 15 años no tuvo relaciones diplomáticas con Israel. Echó la embajada de Israel. ¿Sabían ustedes, Bolivia? ¿Sabían ustedes que en Bolivia no existe embajada de Israel? ¿Sabían ustedes eso? Evo Morales, cuando llegó al poder, sacó la embajada de Israel. Desde entonces no hay relaciones diplomáticas con Bolivia, entre Israel. Ni tampoco hay relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y el tipo hacía alarde porque echó esto a una superpotencia, al pueblo de Dios, y había prosperado. Y el tipo estaba, hasta que hace unos cuantos meses atrás, la soberbia del elemento este llegó hasta el colmo, que blasfemó públicamente de Jesús. Desafió públicamente a Jesús en una manifestación grandísima. Y hasta lo señaló así. Lo desafió. Pero yo estaba bien. Las elecciones fueron normales. Que nadie creía que Bolivia se iba a levantar esto. De momento viene un organismo que le llaman elefante blanco, porque en realidad es un elefante blanco, llamado la OEA. Llega este organismo, que por supuesto es manejado por los Illuminati también, y desata el infierno en Bolivia. Por supuesto que todo entra dentro de la ley permisiva de Dios. Porque nada se puede mover si no es por la ley permisiva. Lo toco en el libro. Y de momento vemos un levantamiento difícil, duro para los bolivianos. Creíamos que con la salida de Evo Morales se iba a solucionar el problema. Lamentablemente las noticias que vimos hoy no es así. La situación de Bolivia sigue crítica, sigue dura. Y como evangélico, ustedes aquí en Chile, es su obligación de orar también por los hermanos de Chile. Lo único que yo tengo un audio de un pastor chileno, de un pastor boliviano, que está diciendo, pastor, por favor, pida oración. Porque después que la presidenta sacó la Biblia en público, se han desatado demonios de odio contra nosotros los evangélicos. Y están quemando nuestros templos. Por supuesto que la noticia no está sacando eso. Por supuesto que Satanás no iba a quedar contento con lo que la vicepresidenta provisional hizo ese día. Por supuesto que no va a estar contenta. Es no estar contento Satán.
La situación en Chile está eminentemente difícil en este momento. Las imágenes que vamos a ver, estas corresponden al día de hoy. Gigantescas manifestaciones. Perdón si yo me sigo, ayúdeme, dice Bolivia. Hoy mirábamos este día de hoy féretros que iban a enterrar. Los tuvieron que tirar a la calle, tirados allí en la calle, por los disturbios horribles que se están dando. Ahora sí, vamos con Chile. ¿Quién iba a creer que Chile, considerado el país más próspero de toda Latinoamérica, tan próspero considerado Chile que los americanos no le piden visa a los chilenos? Se puede decir casi el único país de toda Latinoamérica que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. Era la democracia más estable de toda América Latina. Todavía se siguen preguntando mis compañeros allá en Estados Unidos, sigo preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No entiende la misma gente que vive fuera de Chile, no entiende qué está pasando. Porque era la economía más estable de toda Latinoamérica. Vamos a echarle la culpa a la izquierda, vamos a echarle la culpa a la derecha. No. El sistema gentil está fracasando. Porque el sistema gentil es incapaz de traer la paz sobre este mundo. Está fracasando, no puede. Un sistema gentil corrompido, ultraliberal, que se está metiendo con nuestros propios niños. En un estudio que tengo que se llama Sodoma, explico allí, porque me hicieron esa pregunta en la universidad, los estudiantes, y me dijeron, Polaine, ¿por qué Sodoma pasó muchos siglos cometiendo el pecado de sodomía y Dios nunca intervino? Hasta esa última parte. ¿Cuál fue la razón por la cual después Dios decide intervenir? Le dije, la respuesta está allí mismo. Sí, por muchos siglos los sodomistas practicaron el homosexualismo. Hasta que en los días de Lot ejecutaron una ley que se llamaba trasladar la ley de la sodomía a los niños. Y se empezaron a meter con los niños. Cuando se metieron con los niños, Dios dijo, hasta aquí no más tolerancia. Es espantoso y es horrible cómo nuestras naciones, y eso incluye todititito América Latina, se ha metido en una forma descomunal, o como digamos cualquier palabra, en ese ultraliberalismo, donde es más importante la vida de un perro que la vida de un niño que ya tiene 3 meses, 5 o 6 meses en el vientre. Hacen grandes escándalos de hipocresía porque alguien maltrata a un perro o una palomita o lo que sea. Hacen gran escándalo, pero exaltan y vuelven una heroína a una mujer que asesina a su propio niño que ya tiene 6, 7 meses y ahora en Estados Unidos hasta de 9 meses. Y como ese niño no puede llamar al 911, no puede llamar a la policía, no puede acusar a su propio asesino, que es su propia madre. Y se están gastando miles de millones de dólares en el mundo para financiar el aborto. ¿Saben ustedes cuántos millones de niños son asesinados por año en el vientre? Eso yo llamo a la vocecita que nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar ese ácido que le están inyectando en el vientre a esa mujer para matar a ese niño. A nadie le importa, pero sí le importa
Hacen gritos por un animal, que está bien, tenemos que defender la vida de los animales. Pero si vamos a hablar de proteger la vida de un perro, ¿por qué la vida humana también no vale mucho? Y han empezado a meterse con nuestros niños. A tal manera que no solamente legalizan todas las naciones el aborto, sino que también ahora en todas las escuelas de Estados Unidos, América Latina, la agenda es incentivar a los profesores en las escuelas para que enseñen el matrimonio transgénero. Esas son imágenes de Chile. ¿Alguien tiene que pagar esto? ¿Por qué? Porque esa destrucción descomunal que se está dando son negocios que se están cerrando. Y en ese negocio hay familias que trabajan. Y esa gente que trabaja en esos negocios tienen niños que viven de eso. ¿Qué espíritu está motivando esto? Porque eso es una autodestrucción. Esta mañana miraba a empresarios de anoche, chilenos llorando, pero llorando y diciendo, perdí todo. ¿Quién en la aseguranza no me va a pagar? Y estaban llorando. Mientras esto lo estamos viendo, acuérdese las palabras que acabamos de leer, y se levantará gente contra gente. Y entre las naciones en sí habrá crisis de división, porque nadie se pone de acuerdo. El padre está contra el hijo contra los padres, hay pleito entre los... Me imagino que aquí mismo entre los chilenos. Ahora, como dije, si esto solo fuera con los de Chile, bueno, está bien. Pero la crisis está siendo global. De Bolivia y Chile saltamos al otro lado del planeta Tierra, al otro lado del Océano Pacífico, a 17 horas del Océano Pacífico. Hong Kong. Gigantescas y descomunales manifestaciones que ya llevan 6 meses sin parar. 3 meses Hong Kong. 3 meses sin parar. La economía de una de las provincias chinas más ricas del mundo va a entrar en recesión próximo año. Porque la parálisis de 3 meses va a traer gravísimas consecuencias en la bolsa de valores del próximo año. Por alguna razón todavía no se puede explicar, sabiendo que el régimen de China es un régimen diabólico, un régimen asesino, un régimen criminal. Todavía se quedan sorprendidos cómo estos chinos diabólicos todavía no han procedido a hacer cosas horribles. Y es el miedo que tienen todos, que en cualquier momento estos chinos desaten una masacre sobre el propio Hong Kong. Porque las manifestaciones en Hong Kong siguen calentándose. Eso es Hong Kong. Barcelona, España. Cataluña. Cataluña lleva desde el año pasado sin parar la situación. Nadie puede, ni siquiera nosotros los latinoamericanos, todavía nadie, ni los propios españoles, no entienden ese problema de Cataluña. No se sienten españoles cuando son españoles. Ya se sienten ofendidos a hablar español y a la fuerza quieren que hable el catalán. Y lo que están pidiendo es incoherente. ¿Por qué es incoherente? Ninguna nación va a aceptar declarar que se declare, ¿cómo se dice?, un país independiente dentro de su mismo país. No lo van a aceptar, porque si lo hacen es una especie de dominó. Entonces también otros van a decir, sí, también el otro, y también el otro, y finalmente no queda nada de España.
Es como que el gobierno chileno acepte la autonomía de una de las regiones aquí cerquita de ustedes. Y finalmente diga el gobierno de Chile: está bien, reconozco que esa parte, ¿cómo se llama toda esta parte aquí? Se declara una nación. Entonces va a otra parte de Chile, la otra parte que están allá pegado a Perú, van a decir: pues también nosotros nos declaramos autónomos. Ningún gobierno va a aceptar esto. Es como que California dijera el día de mañana que como no está de acuerdo con Donald Trump y todo esto, se va a declarar un país independiente porque es un estado multimillonario. ¿Lo va a dejar Estados Unidos que haga eso? No. Lo que estamos viendo en Barcelona, España, es incoherente. No va a suceder. Por más que digan y tengan razones y den todas las explicaciones, no va a suceder. Así que lo que vamos a seguir viendo es enfrentamiento de españoles contra españoles. ¿Qué dice el pasaje? Y se levantará gente contra gente. Y naciones entre sí. Ahí está, Barcelona, España. Entre sí, dividida. Porque Barcelona o Cataluña se considera un país dentro de otro país. Dios mío, este pasaje de la Biblia se está cumpliendo, al menos se está dando su cumplimiento, porque no sabemos el cumplimiento final. Puede que tenga más años todavía para que se dé totalmente el cumplimiento. Por lo menos estamos viendo el inicio de este cumplimiento. Puede ser que tengamos más años todavía de peores cosas, porque del día y de la hora nadie lo sabe, solo el Señor. Pero por lo menos estamos viendo el inicio de estas cosas bien feas en este año, en este momento. Irán, un país que ha estado enfrascado en su odio, expandiendo su terrorismo de muerte por todo el mundo, y enfrascado en su odio contra Israel y creyendo que su gente iraní va a estar con él, este gobierno de odio que tiene Irán, y que toda la atención de Irán iba a estar para pelear contra Israel, pelear contra Estados Unidos. Y de momento, apenas hace 3 días le reventó a Irán. 1 millón de iraneses se lanzaron a las calles antier y ayer. Y hay un levantamiento en Irán donde solamente el día de ayer hubieron más de 100 muertos en las manifestaciones. Más de 100 muertos en las manifestaciones de Irán el día de ayer. O sea, Irán no solamente está haciendo guerra a otras naciones, ahora tiene la guerra dentro de él mismo. En estos momentos. Así está paralizado en este momento. Claro, ya es de mañana, ahorita ya está amaneciendo. Estas fueron imágenes del día de hoy, que pasó, pues ya pasó allá. Así está paralizado. Dios mío, todo esto está pasando como un dominó. Primero Nicaragua, que en abril del año pasado era considerado el país más seguro de toditito Centroamérica al estilo de Chile. Los hoteles estaban al 100% llenos. Se levantó un grupo que estaba resentido porque no quisieron pasar el matrimonio de hombre con hombre y el aborto. Y este grupo financió todo ese movimiento. Y ¡boom! De la noche a la mañana, el país que era más seguro de Centroamérica, aunque sigue siendo seguro, pero se levantó en este momento. En su totalidad los hoteles están vacíos. Las líneas aéreas cancelaron todos sus vuelos. ¿Quiénes están perdiendo? La gente que vivía de esos hoteles. Y así siguió como especie de dominó. De momento piensa Ecuador, que por cierto la próxima semana ya estaban otra vez anunciados paros nacionales y todo eso, y de momento revienta en Ecuador, revienta en Venezuela, ni se diga. Más de 4 millones de venezolanos han tenido que dejarlo todo, han perdido todo, y han tenido que pasar humillaciones profundas en los países donde han buscado refugio, porque tienen un sistema de gobierno espantoso también.
luego los peruanos, les tocó a los peruanos sus gigantescas manifestaciones que ustedes vieron también hace poco. Y los chilenos solo observaban desde la televisión. Eso le está pasando a los venezolanos, eso le está pasando a los peruanos, eso le está pasando a los ecuatorianos. Y de momento, ¡pum!, revienta en Chile. Mientras todo esto está pasando, el último, Brasil, usted sabe los escándalos que ha tenido, todo. De momento la otra nación grandotota de América del Sur, Colombia, está calmadito. No pasaba nada hasta el día de ayer. Paro nacional el día de ayer. Ya hay varios muertos. Y no es cierto que paró el paro ayer, porque eso, los noticieros de aquí en Chile están mostrando todo lo contrario de lo que hace CNN. El noticiero de Chile está mostrando que la situación en Colombia sigue difícil. Estas son manifestaciones del día de ayer en Colombia. Hubieron saqueos, desórdenes y por supuesto muertos también. Están diciendo los expertos de aquí de Chile que con la manifestación de Colombia ayer, solo la manifestación le costó a Colombia de pérdida 57.000 millones de pesos chilenos, más o menos el cálculo que hicieron, en un solo día. Eso quiere decir que esa factura se tiene que cobrar. ¿Cuándo? Dentro de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año va a ser un año delicado y de crisis. Mientras eso está pasando, hay otro problema de ingobernabilidad inexplicable. Desde junio del 2018, Pedro Sánchez no ha podido conformar gobierno en España. Han habido 2 elecciones más desde el 18 de junio. La recién hace 2 domingos atrás. Y no ganó lo suficiente para formar gobierno. Es muy probable que van a anunciar terceras elecciones ahora en diciembre. ¿Qué está pasando? Mientras España está en un sistema de ingobernabilidad en este momento, la gran nación súper rica y millonaria de Europa, Gran Bretaña, 2 elecciones en el mismo año de primer ministro, 2 primer ministros en el mismo año. Ahorita en diciembre se convoca a nuevas elecciones. Porque el pueblo inglés quiere salirse de la Unión Europea y los políticos están encaprichados de no salirse de la Unión Europea. Y por supuesto que al nuevo orden mundial no le conviene la salida de Inglaterra porque significa que la gran estatua de Nabucodonosor empieza a desmoronarse. Ahí está la crisis de Inglaterra en este momento. Si la gran estatua de Nabucodonosor comenzó a desmoronarse, la visión de Daniel quiere decir que una roca grande y sobrenatural desde lo alto está a punto de intervenir en la tierra. La visión de Daniel. Y cuando miraba, dice Daniel, en el dedo de los pies, y miraba aquellas divisiones, así como el hierro no se puede mezclar con el barro, aquellas profundas divisiones. Los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Y cuando miraba las profundas divisiones, ¿qué es el reclamo de todos los chilenos en este momento? La incoherencia. Esa profunda división. Y cuando miré esa división, dijo, he aquí que se desprendió de lo alto una roca, no cortada por mano humana.
Mientras esto está pasando, el pueblo de Dios, Israel, también está en crisis de ingobernabilidad, lo que allana en su totalidad el camino para el anticristo. La noticia de hoy, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el señor Gantz, el general que está viendo ahí, definitivamente fracasaron. No pudieron formar gobierno. Hay un vacío profundo en el gobierno de Israel y en 3 semanas anunciarán terceras elecciones en el mismo año. Ni se diga Estados Unidos, la gran potencia del mundo, está pasando su peor crisis política. Su peor crisis política. Una crisis profunda de división entre los dos partidos, republicanos y demócratas. Y eso significa que la economía se está quedando congelada. Como dijo un experto, se le está haciendo creer al mundo que estamos en prosperidad, pero nos están metiendo una mentira, porque todo es una torre de barro. Y cuando venga el terremoto, dijo el experto, que posiblemente será 2020, dijo, esa gran estatua de barro que nos están haciendo creer de economía, se va a venir a pique. La crisis de Estados Unidos está paralizando también. Si la primer potencia del mundo está en crisis política y todas las naciones, la nación de Dios, el pueblo de Dios, Israel, está pasando una crisis política. Y la propia iglesia evangélica, lo hablamos anoche, la iglesia evangélica está pasando una crisis profunda. Un vacío espiritual sin precedentes. Entonces todo esto obedece a esta palabra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4? Lo único que les puedo decir, porque no tuve tiempo de hablar de eso aquí con ustedes, es que desde el 14 de mayo del año pasado comenzamos los 10 años en rojo, bíblica y teológicamente, que mañana en la mañana lo voy a estar hablando con los pastores en Temuco. Comenzaron 10 años en rojo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo único que puedo decir es recordar las palabras que acabamos de leer de Jesús. Cuando ustedes vean estas cosas, póngase firme así. Levante su cabeza, porque el tiempo está cerca. Supongamos que el arrebatamiento no viene en 2, 3, 4, aunque puede ser esta noche, 2, 3, 4 años, 5. Eso quiere decir que van a venir cosas terribles, catástrofes terribles. ¿Y qué pasa si estamos fuera de la mano de Dios? Entonces, ¿no crees que debes de meterte tú y toda tu familia bajo la cobertura de la mano del Altísimo? Porque su palabra dice que el que está en mis manos, nadie lo arrebatará.
No sabemos cuánto tiempo nos queda para el arrebatamiento. No sabemos. Pero mientras se acerca ese arrebatamiento y estemos aquí en la tierra, es mejor que estemos con toditita la familia, comprometidos con el Señor y en la iglesia. Lo único que sí puedo decirle es que de acuerdo a lo que leímos, posiblemente antes del rapto, los países que son bien frágiles a terremotos, vamos a tener terremotos súper históricos. Guerra, levantamiento, crisis económica. ¿Y qué tal? Los países que son frágiles para terremotos y los países que son frágiles al cambio climático. Yo me pregunto, porque quiero preparar ya para que oremos. Alguien nos ha hecho esta misma pregunta, ¿no?, a su servidor como escatólogo. Y perdón que le cite este libro. En este libro estoy citando a un científico profesor de una de las prestigiosas universidades de Colorado y es científico de la NASA. Cito sus palabras en este libro. Cuando a él le preguntan y le dicen, doctor, ¿qué es lo que debe de esperar nuestra gente para el futuro cercano? Y dice este científico, solo quiero decir estas palabras, dijo. El infierno, perdón, la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, dijo él. Me llamó, por eso fue que inmediatamente pedí permiso para citar sus palabras. Me llamó la atención que él, siendo inconverso, hable lo que algunos predicadores que están viviendo del púlpito y que no les da vergüenza, están negando la venida de Cristo y la gran tribulación. Por eso es que digo en el libro, si ellos callan, entonces las piedras van a hablar. Amén. Y dice el científico, la gran tribulación, dijo, está en la vuelta de la esquina. Hace un paréntesis en la entrevista y luego dice, el infierno está a punto de destaparse. Y tocamos a continuación lo que toca ahí. Cambio climático, terribles huracanes. Con el cambio climático se van a desatar virus infernales. Él dijo por lo menos 100 millones de virus resistentes a los antibióticos. Es como el infierno. Entonces, mi hermano, como dicen en Costa Rica, por la víspera se saca el día. Si el panorama que estamos viendo es feo, entonces más vale que nos metamos con nuestra familia en la presencia del Señor. Más vale que nos metamos de lleno. Y más vale que empiece a ahorrar su dinerito. Y les digo como iglesia, lo vuelvo a repetir como anoche, igual a ustedes los chilenos y a toditititita nuestra iglesia mundial, Dios los va a juzgar a ustedes por el pecado que están cometiendo de tener grandes conciertos y pagando a grupos pseudo cristianos hasta $20,000. Porque lo acaban de hacer aquí en Puerto Montt el año pasado. Trayendo grupos que cobran. ¿Sabe usted lo que significa $20,000? ¿Cuántas de nuestras iglesias, pastores aquí mismo, o centros orfanatorios de niños cristianos, y ustedes están dándolo a grupos que ni siquiera saben si son cristianos o que ni comparten su doctrina, pagándoles hasta $20,000? ¿Acaso no tienen músicos en su iglesia? ¿Acaso no tienen muchachitos, muchachitas que cantan y tocan de todo corazón en su iglesia? O es que quieren imitar al mundo, quieren como los mundanos, tienen a su Ricky Martin y tienen a su... Entonces ustedes también quieren sentirse como los mundanos. ¿O no quieren citar la palabra de Isaías cuando dice, no gastéis el pan en lo que no es dinero?
En este momento estamos para que la iglesia, los cristianos, empecemos a ahorrar por eventualmente el tiempo que nos quede. Jesús habla bien específicamente cuando le habló a Jerusalén. Porque como voy a hablar mañana en Temuco, el pasado se vuelve futuro. Cuando Él le dice, cuando miren estas cosas, métanse en su casa, guarden esto y hagan esto. ¿Cuánto nos queda para el rapto? No sabemos. Pero mientras falta el rapto, posiblemente vamos a ser testigos cosas más feas de lo que ustedes los chilenos han visto en estos días. Entonces conviene que vengas con toda tu familia a los brazos de Jesús. Porque todo se está acomodando. Y muy pronto esto va a pasar. Listo, pastor, por favor, volumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre Levante la más, faz por de favor, la levante luz. más. ¿Sí? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. No muy lejano. ¿Qué podría ser esta misma noche? Miles cerrarán sus ojos y al abrirlos ya no estarán sus seres queridos. Cito la palabra en este libro que les presenté ayer y que voy a presentarles esta noche también, de otro científico. El día exacto y todo en que él lo dijo, lo cito. Dijo estas palabras: si todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, ¿por qué Dios, dijo, les va a fallar a los evangélicos en la promesa del rapto? Todo está listo. Si ustedes no ganan a sus hijos, lo van a perder. Porque una vez que suceda el arrebatamiento, ese ser querido que no ganaste, lo perdiste para siempre. Nunca más lo volverás a ver. Esa mamá, ese papá, ese hijo o esa hija, lo perderás para siempre.